buenos días a todos. Gracias por el tiempo que nos dedicáis y por el interés que habéis mostrado pues, en esta sesión. Me gustaría, como decía, contextualizar y contaros que este webinar se enmarca en un proyecto que la CEA promueve, que se llama CEA más Empresas. ¿Vale? Es un proyecto que, como digo, promueve la CEA y financia la Delegación de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y en el que nosotros colaboramos bueno, pues como confederación territorial de empresas, ayudando, asesorando y ofreciendo, pues como en el caso de hoy, formación e información a empresarios y a empresarias y a emprendedores, ¿vale? Todo ello lo hacemos con el objetivo que tiene este proyecto, con el objetivo final de fomentar y promocionar la actividad económica del tejido empresarial en la provincia de Cádiz. Y estamos encantados de ofrecer el webinar que a continuación vamos a ofrecer, titulado Cómo crear una cultura corporativa que atraiga, que motive y que por tanto pues mantenga a los empleados a largo plazo. Y además pues estoy muy contenta de que lo hagamos de la mano de Víctor Pacheco. Seguro que muchos pues lo conocéis. Víctor Pacheco es ingeniero, es especialista en inteligencia emocional y en gestión de personas y de equipos. Lleva pues más de 13 años entrenando a empresarios y mandos intermedios de empresas diversas, ¿no? Como Hipotels, Bodega Fundador, Grupo Sushi Panda, también la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y muchísimas más. Y bueno, y es director de Activa Talento. Víctor además, pues bueno, es amigo de la casa y colabora con nosotros siempre que se lo pedimos. Él me consta que tiene intención de que sea hoy un webinar de esos que, bueno, pues que te dejan pensando el resto del día, ¿no? Y dándole vuelta al tema y a lo que se hable hoy. Y yo estoy segura que lo conseguirá. Así Ujú. que nada, simplemente ahora por la parte logística ya termino diciendo que el webinar se va a grabar, ¿vale? Que la sesión pues se enviará a los asistentes a través del mail. ¿Y qué más? Que no me quiero dejar nada. Pues mira, sí, lo que decía Víctor, efectivamente podéis, como bien estáis haciendo, pues comentar, escribir en el chat, poner pues, alguna consulta, algún comentario, algo que os llame la atención. Yo estoy por aquí y voy a estar pues leyendo lo que escribáis y se lo transmitiré a Víctor. Bueno, pues si es en el momento, vemos que viene al caso y tal, lo comentamos en el momento, y si no, pues al final de la sesión dedicamos un ratillo a lo que queráis comentar, ¿vale? Así que nada, yo me callo y dejo a Víctor que lo habéis venido a escuchar a él. Víctor, adelante, todo tuyo. Pues Irene, pues muchísimas gracias Irene, muchísimas gracias a todos por estar ahí. A ver, lo primero, vale, sí. Ya me has hecho una presentación que prácticamente has cubierto la introducción que yo me había planteado, ¿no? Eso de presentarme como ingeniero emocional, porque soy ingeniero de formación y porque estoy especializado en la inteligencia emocional. Y llevo, pues como ha dicho Irene, pues unos 14 años que voy a cumplir ahora, pues trabajando en la gestión de personas, pero cuando digo gestión de personas, siempre me he centrado en dos actividades muy concretas, que son el tema de la formación de los mandos intermedios, porque para mí los mandos intermedios tienen un rol fundamental, como vamos a ver luego, y también pues resolviendo problemas de personas y equipos, porque en todas las casas, en todas las empresas se cuecen habas, como sabéis, ¿no? Entonces, como ha dicho Irene, que sepáis que podéis ir escribiendo todo tipo de dudas que tengáis o preguntas que queráis hacer en el chat, que si hay alguna que sea realmente relevante, que sea que por mí, es decir, yo cuanto más interactivo pueda ser esto, pues mejor, pero que sepáis que al final de la presentación, es decir, yo lo he organizado para que la presentación dure unos 40 minutos aproximadamente y luego tengamos el tiempo que sea necesario, unos 20 minutos igual para resolver de manera personalizada cualquier duda o pregunta que tengáis ya más cerca de vuestro contexto, de vuestra empresa, lo que queráis, ¿vale? Entonces, aclarado eso, el por qué estamos aquí, ¿no? Si al final, si este webinar os ha resultado interesante,
Para mí hay varios aspectos, espérate que me tengo que poner el tema de la camarita por aquí. Es decir, toda empresa, todo empresario tradicionalmente ha recibido presión de dos focos, como son el entorno. El entorno ya sabéis que si cambia, es decir, la legislación está cambiando continuamente, la economía cambia, hemos sufrido subidas de inflación, subidas de precios muchísimas, las leyes con el tema de los cambios, es decir, ahora con Trump, pues sabéis que vendrán nuevas revoluciones y también la IA, es decir, la tecnología, la digitalización también es otra fuerza, otro vector que también influye en el desarrollo y en el entorno y en las empresas, ¿no? Pero por otro lado está la competencia, el mercado, donde sabéis que si la competencia sube o baja precio o se moderniza con un recurso u otro, nos obliga a nosotros también a tener que evolucionar y adaptarnos, ¿no? Entonces, tradicionalmente las empresas han sufrido presión de estas dos fuerzas, pero desde la pandemia hay una tercera fuerza que cada vez tiene más peso y es la fuerza de los empleados. Y esto se le está empezando a llamar la revolución de las personas y es de mucho interés porque evidentemente el que tengamos empleados de mayor o menor calidad, eso influye en nuestra competitividad. Así que esto es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, de esta tercera fuerza que ha emergido en estos últimos años. Y respecto a los empleados, hay dos cuestiones súper importantes. Una que se estuvo hablando la semana pasada, que son los cambios sociales. Es decir, desde la pandemia, creo que eso lo hemos vivido todos. Esto lo hablo con empresarios, con directivos de recursos humanos. Y el problema, bueno, o el cambio, uno de los cambios es que desde la pandemia, desde que la gente ha tenido que compartir o ha estado más tiempo en casa, ahora se valora mucho más el ocio, se valora mucho más la salud emocional y el tener más protagonismo. Es decir, no solamente hacer mi trabajo y que me den una palmadita, sino que yo quiero sentirme recompensado, quiero sentirme orgulloso de mi propio trabajo y de que se me valore, ¿no? Y si hablamos de los jóvenes, que también la semana pasada se habló mucho de la generación Z, se decía que para ellos el trabajo ya no es lo más importante, ¿no? Entonces, ha habido un cambio social y un cambio generacional que esto en plena pandemia en los Estados Unidos, a todo este fenómeno se le dio un nombre que era la gran renuncia. Es decir, sectores como el turístico, por ejemplo, antes de la pandemia había un 30-40% de personas que decían que iban a cambiar de sector y justo después de la pandemia prácticamente esa cifra había subido al 50-60%, es decir, una brutalidad. Entonces, hay por un lado este cambio social, este cambio del entorno, este cambio de prioridades en la vida. Y por otro lado, el tema de la escasez de personal, de esa falta de mano de obra, que ha generado una tensión entre la oferta y la demanda y esa tensión, es decir, si hay escasez de personal, eso lo que hace es empoderar al personal. Los que son más escasos son los que tienen más poder. Y eso hace que al final el empresario se sienta más débil y cada vez el empleado se sienta más exigente. Y esa tensión no solamente es entre la oferta y la demanda, sino que hay una tensión más grande entre lo que las empresas quieren y lo que quieren las personas. Y esto ha dado lugar a otro fenómeno que es que bueno, todo el mundo conoce, que es la falta de compromiso, pero que cuando digo fenómeno es porque a esto también se le ha puesto nombre y se le llama la gran desconexión. De hecho, hay un estudio reciente que lo ha hecho la empresa Gallup y España es el tercer país en Europa por la cola con los niveles más bajos de compromiso del personal en sus empresas. O sea que estamos hablando de dos problemas importantes, es decir, de que evidentemente la gente está renunciando. De hecho, había una estadística de que más de la mitad del personal de las empresas para el 2025 van a renunciar a sus puestos de trabajo. Y luego está ese problema enorme de la falta de compromiso. Digo problema enorme, ¿por qué? Porque estos son los factores, pero ¿qué coste están teniendo estos factores en las empresas? Fijaros, os pongo escasez de personal y falta de compromiso. Cuando digo escasez de personal me refiero tanto a cantidad como a calidad. Y la escasez de personal afecta de la siguiente manera. Es decir, por un lado,
el que haya menos personal o menos mano de obra o menos personal disponible, eso limita el crecimiento de las empresas. Por ejemplo, en el sector de la construcción se ven obligados a coger menos proyectos. También limita el ritmo de trabajo, es decir, se tienen que repartir el personal entre los diferentes proyectos o clientes y eso hace que no podamos crecer y tengamos que ir un poco más lento. También afecta evidentemente a los salarios. Cuanto menos personal hay, más tenemos que pagar al personal para poder fidelizarlo y que no se quiera ir a otro lado, ¿no? Entonces eso está subiendo también el coste salarial una barbaridad y eso está generando también está generando una competencia o una guerra subterránea por el personal bueno. Eh, y aquí os pongo esta palabra de los candidatos pasivos que la conocí hace un par de semanas en un foro de recursos humanos en Málaga. Candidatos pasivos se refiere a que posiblemente cualquiera de vosotros en vuestras empresas, pues tenéis personas buenas, personas fuertes, como se les suele llamar, que están a gusto en vuestra empresa, que no se plantean marcharse y vosotros estáis relativamente tranquilos, pero puede llegar una empresa grande en cualquier momento que llega a la misma zona donde estáis vosotros y ofreciendo unas condiciones laborales y económicas que duplican o que son mucho mejores que las vuestras y hacen que esos candidatos o esas personas fuertes que estaban en vuestra empresa que no se planteaban irse, pues de repente diga, bueno, yo estaba aquí muy a gusto y tal, pero oye, si es que me voy al otro lado, voy a tener la oportunidad de jubilarme de una forma mucho mejor, ¿no? Entonces eso va a generar y está generando una rotación de personal que la semana pasada también me confesaba una empresa de que el problema de la rotación es que si tú al final tienes, es decir, tus propios empleados son los que atienden a los clientes y cuando un cliente tuyo ve que tu personal va cambiando continuamente, pues eso le genera una sensación de, bueno, aquí está pasando algo, aquí esa empresa no está funcionando bien y además que muchas veces vuestros clientes se fidelizan con los empleados que los tratan. Entonces, si continuamente está cambiando el personal que está tratando a vuestros clientes, evidentemente nunca da la oportunidad a que ese personal pueda fidelizar y crear una relación fuerte y de confianza con los clientes. O sea que fijaros de qué manera esto afecta al bolsillo y a la rentabilidad de vuestra empresa, el tema de la escasez de personal. Pero si hablamos del compromiso, de la falta de compromiso, fijaros, al final es normal, completamente normal, que en cualquier empresa haya diferentes niveles de compromiso por parte de los empleados. De hecho, os comparto la siguiente estadística, esa que pongo 20, 50, 30, ¿qué significa? Pues fijaros, la estadística, y eso lo tengo hipercomprobado con las auditorías que hago de clima, que lo vamos a ver luego posteriormente, de media de cada 10 trabajadores, y esto es para que lo extrapoléis a vuestras empresas, de cada 10 trabajadores, solamente dos, es decir, el 20%, son los que realmente están comprometidos y dan el 100% y se parten la cara, por decirlo de alguna manera. Solamente dos de cada 10. Luego, 5 o el 50% son los que vienen a cumplir con lo mínimo, son los que están acomodados. Y luego el 30% restante se reparte entre los que están desmotivados y los que están completamente quemados o achicharrados. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Fijaros, si al final de cada 10 empleados solamente dos son los que dan el 100% y el resto no dan tanto o incluso van a contracorriente, esto el efecto que tiene es que para compensar ese desequilibrio de compromiso, los que están realmente implicados tienen que dar más del 100%, tienen que ir al 200% y son los que se acaban quemando y son los que se acaban yendo y sin embargo los que se nos quedan en la empresa son los malos y la realidad de hecho, es decir, si al final, fijaros, si al final en una empresa solamente dos o el 20% o el 30% son los que dan el 100%, la rentabilidad, el rendimiento, la productividad real de la plantilla es en torno al 60%. Esto significa que el 40% de los costes laborales lo estamos desperdiciando. Pero fijaros esto, es decir, eso es un dato completamente normalizado. Estoy seguro que esto lo podéis contemplar en cada empresa y es completamente normal.
Y el problema aquí es que si hay diferentes niveles de compromiso y esa es la norma, evidentemente si unos dan más y otros dan menos, eso dificulta el trabajo en equipo y hace que evidentemente no haya compañerismo, no haya trabajo en equipo y eso se traduce en menos productividad, en menos calidad del trabajo, en más fallos, más costes, más quejas de clientes y sobre todo, y lo que más nos está doliendo desde la pandemia, es el tema del absentismo. Es decir, si la gente no está comprometida y cuando le da la gana no aparece o se da de baja simplemente llamando al médico, me siento depresivo y tal, eso es un problemón. Aquí el tema del ghosting, ya me imagino que lo sabéis, que es cuando se comentó la semana pasada, cuando haces una entrevista de trabajo, se te apuntan 10 personas y luego se te presentan dos. O ya dos personas que las tienes contratadas, las invitas para que vengan a trabajar el primer día y el primer día solamente te aparece una y sin ningún tipo de justificación. Cada vez que hay una baja, que una persona no viene, eso obliga al mando intermedio, obliga al jefe a tener que pedir favores, a tener que reorganizar los turnos y a tener que todo el personal que sí está y que se esté comprometido, que se tenga que sobrecargar de trabajo. Es decir, esto es otra realidad que está generando un coste muy grande en la plantilla, en el personal, ¿no? El tema del compromiso. Así que tenéis aquí un poquito la radiografía de los tres problemas que estamos teniendo y cómo están afectando a la empresa. Por eso hoy el objetivo que yo os comentaba, yo quiero compartir dos acciones en gestión de personas, dos acciones que llevo realizando más de 10 años y que están evidentemente pues con resultados contrastados que afectan directamente o que influyen en generar una mejor cultura corporativa y sobre todo un entorno de trabajo que fomenta una mayor productividad y una mayor eficiencia, como lo vais a ver con los ratios que voy a compartir, que eso se traduce en una mayor rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir dos acciones que influyen en generar un mejor entorno de trabajo y que eso nos va a ayudar a que podamos ganar más dinero y que precisamente ese entorno de trabajo que va a ser más atractivo va a permitir atraer gente o atraer talento, va a permitir motivar, que la gente se sienta más motivada y que la gente no se quiera ir y se quiera quedar contigo a medio y largo plazo. Y por supuesto, pues esto, como yo siempre digo, si tenemos menos problemas de rotación y menos problemas de absentismo, esto nos ayuda a dormir mejor. Así que vamos directamente con la primera de estas herramientas. La primera de estas herramientas tiene que ver con una frase que posiblemente ya conocéis. La frase es la siguiente, dice, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Es decir, al final muchas veces cuando yo hablo con un empresario y me dice, oye, Víctor, yo sé que tengo problemas, que el personal está quemado, pero no sé el por qué, no sé qué es lo que le pasa, a ver si tú le puedes hacer una formación. Y yo digo, no, yo no puedo hacer una formación si el personal está desmotivado o está quemado o no está bien, con una formación no se soluciona nada, hay que averiguar y detectar cuál es el problema, ¿no? Entonces, la acción número uno salió la semana pasada también de la empresa del grupo Avance y dicho de forma sencilla es preguntar. Es decir, si tú quieres mejorar la situación de tu empresa, lo primero que necesitas es saber cómo estás, saber cuál es tu punto de partida, saber qué valora el empleado, qué valora tu equipo de tu empresa y en qué fallamos. Es decir, que esa persona te puede decir, oye, yo valoro y estoy muy a gusto en esta empresa o por estas cuestiones que se están haciendo bien, pero también estoy descontento con estas otras cosas que, oye, el preguntar y detectarlo a tiempo nos permite anticipar problemas. Y para mí anticipar problemas es como traducir esa frase de es más barato prevenir que curar, ¿no? Ya sabemos la frase esa de más vale prevenir que curar. Yo os digo que es más barato prevenir que curar. Entonces, la clave es preguntar al empleado. Pero esto de preguntar al empleado, que parece una cosa de perogrullo, y vais a decir, no, pero si esto yo ya lo estoy haciendo. Os digo, la mayoría, y vamos a ver aquí tanto pequeñas como medianas como grandes empresas. En pequeñas empresas yo me encuentro que los empresarios me dicen, no, Víctor, me confiesan,
yo realmente estoy tan ocupado con la operativa, con los clientes, vendiendo, que yo realmente desatiendo la comunicación con mi equipo. Y si tengo poca comunicación con mi equipo, pues evidentemente las relaciones que tengo con ellos son relaciones frías y relaciones distantes. Y eso hace que las personas muchas veces, es decir, desconecten de tu empresa. Pero en las grandes empresas, y hace un mes aproximadamente estuve en Expo Construye dando una charla sobre este mismo tema y fijaros, me acerqué a una gran empresa en uno de los stands que estaban allí montados, hablé con los responsables que estaban allí y me decía una persona, es decir, una gran empresa que yo la tenía como en alta estima de pues, una empresa que hace un montón de cosas, que tiene un departamento de recursos humanos con diferentes departamentos, etcétera. Bueno, pues me confesaba esa persona, dice, mira, estoy yo aquí y mi compañera la comercial, y mi compañera la comercial se va a ir la semana que viene, ya se siente quemada porque tiene una serie de problemas, está intentando comunicarse con la empresa, pero la empresa no la atiende, nos sentimos como números, nos sentimos quemados. Entonces, realmente, aunque muchas veces me digan también la gente, no, si yo hablo todos los días con mi personal, no se trata de hablar y no se trata de preguntar de manera informal. Ahora os voy a detallar las tres formas de preguntar. ¿A qué me refiero con preguntar? Pero como os digo, la mayoría de las veces no se hace porque o estamos demasiado ocupados o pensamos que ya lo hablamos todos los días con ellos o muchas veces, como reconocía el del grupo Avance, dice, es que ya muchas empresas tienen reticencia a preguntar al empleado porque es como, "Oh, yo ya sé lo que me van a decir o ya anticipo que solamente se me van a quejar del salario o de esto o de lo otro. Y para que se me quejen de lo que yo ya sé, mejor no le pregunto, prefiero no preguntarle. Entonces, por eso yo os puedo decir que preguntar parece que es una cosa muy obvia, como que se hace de forma cotidiana, y os puedo asegurar que la mayoría de empleados, es decir, una cosa es la percepción que tiene el empresario y otra cosa es la percepción que tiene el empleado, y en la mayoría de las empresas el empleado siente que falla la comunicación de arriba hacia abajo y a nivel vertical. Es decir, si no hay comunicación de arriba hacia abajo, tampoco el empleado se siente cómodo para trasladar información hacia arriba. Sin embargo, si empezamos a implementar la comunicación de forma estratégica, tal y como lo voy a compartir ahora a continuación, os puedo asegurar que el personal, cuando empiezas a preguntarle, a interesarte por él, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué valoras? ¿Qué no valoras? El personal empieza a sentirse importante, empieza a sentirse protagonista y eso lo valora muy positivamente, realmente se motiva. Un cliente del grupo La Mafia me decía recientemente, oye, Víctor, la semana pasada tuve una reunión con el equipo, les estuve preguntando y tal, y había gente que me reconocía que era la primera vez que en una empresa se le hacía una reunión para preguntarle. Oye, salieron de allí hipermotivados. Así que esto lo vamos a tener que hacer más frecuentemente. Y otro beneficio fundamental. Es decir, cuando a la gente le preguntamos con la intención de detectar los problemas, de hacer un listado de los problemas para que no caigan en sacos rotos, porque toda esta pregunta lo hacemos con la intención de querer mejorar y optimizar la empresa, os puedo asegurar que cualquier acción que se haga posteriormente, cualquier formación que se haga posteriormente, la gente se implicará muchísimo más en esa acción porque verán que esa formación se hace precisamente para solucionar un problema que ellos mismos han denunciado o que ellos mismos han detectado y han dicho, oye, tenemos este problema, necesitamos una formación, ahora te damos la formación y evidentemente se implicarán mucho más y esto lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿cómo preguntamos a la gente? Os he comentado que lo vamos a hacer, os voy a plantear las tres formas que yo he implantado en las empresas. La primera es mediante conversaciones formales y organizadas. ¿Qué significa esto? Cuando digo organizadas, me refiero cuando yo trabajo con los mandos intermedios de una empresa, daros cuenta de una cosa completamente natural. Cualquier jefe o cualquier persona siente que con los compañeros, es decir, dentro de todos los compañeros que tú puedas tener, habrá personas con las que tengas más afinidad
y personas con las que tengas menos afinidad. Eso es algo completamente natural y emocional. Y eso promueve que normalmente tú en tu comunicación diaria, por inercia, tiendas a comunicarte más con las personas con las que te sientes más cómodo y menos con las personas que te sienten menos cómodo. Eso, que sucede mucho en la práctica, suele generar el efecto de favoritismo, de por qué conmigo habla tan poco y por qué habla más con la otra persona. Si no habla tanto conmigo es porque no confía o porque no me valora o por lo que sea. Entonces, el hecho de tú coger tu agenda, imagínate que tú, si tú eres el jefe y tienes 10 personas a tu cargo, pues lo que yo te estoy diciendo es, para fomentar el que puedas tener la misma cantidad de comunicación con todo tu equipo, lo que yo suelo promover es que cada jefe de cada departamento organice una conversación formal. Cuando digo una conversación formal significa de que no te pillo, te doy los buenos días y te pregunto cómo estás, no, sino que voy a desayunar contigo, o voy a comer contigo, o voy a tener 10 o 15 minutos una conversación donde me siento contigo en una mesa, en un sillón tranquilo, para hablar, para interesarme por ti, para preguntarte cómo estás, qué es lo que valoras de la empresa, qué áreas consideras que se puede mejorar, y que yo igualmente te pueda informar a ti de lo que yo veo positivo en ti y de lo que yo considero que tú puedes mejorar. Es decir, es una conversación bidireccional donde yo te pido información y yo también te voy a dar información porque, ojo, el empleado, y esto también pasa en muchas empresas, al empleado necesita saber qué se valora de él o de ella para que pueda saber, para que tenga esa guía de ¿estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien mi trabajo? Entonces, si tú organizas mensualmente para tener una conversación privada con esa persona y lo haces público, yo esto lo hago con el equipo, lo hago, señores, he organizado este calendario y sabéis que una vez al mes voy a tener una conversación con vosotros. Vamos a tener un espacio donde voy a estar para escucharos. De manera que si tenéis algún tipo de problema, siempre podéis esperar y siempre sabéis que vais a tener ese espacio conmigo para tratar cualquier tipo de problema. Y de esa manera, si tú haces público con el equipo de que hay una rotación, de que hay una organización y de que todo el mundo tiene ese tipo de conversación contigo, pues ya estás fomentando una comunicación fluida e igual para todo el equipo. Y esto os puedo decir, mira, esto está inspirado en un libro que os recomiendo, si no lo habéis leído, un libro de Radical, la historia, fijaros, la historia de éxito del lugar de trabajo más sorprendente del mundo. Y inspirado en este libro, es decir, esto os comento que es una práctica que he implantado en muchas empresas como Hipotels, como tal, y funciona de maravilla, pero hay una empresa en Chiclana donde el empresario, el gerente, hizo un MBA en el Instituto de Empresa y él en Chiclana, es decir, cogió a una empresa en una situación bastante negativa y a lo largo de este año 2024 ha tenido 3 rondas de conversaciones individuales con el equipo que ha hecho que esa empresa haya pasado de tener un clima laboral muy negativo, tóxico y donde había pues situaciones bastante complicadas, ahora tener un clima y un ambiente laboral donde hay ahora personas de mucha calidad y mucho talento deseando ir a trabajar allí por lo que se ha construido. Y os puedo decir que este empresario, conociendo este libro y conociendo por qué este libro lo estudió en esa escuela que os estoy comentando, pero es una práctica que llevo tiempo implantando, genera unos resultados espectaculares. Entonces, fijaros, organizar conversaciones formales con todo el equipo para asegurarte de que llegas a todo el mundo. La segunda forma y más tradicional de preguntar a tu empleado o a tu equipo para detectar problemas y para detectar lo que sí está funcionando es el cuestionario, es la típica encuesta de clima laboral. Pero esa encuesta de clima laboral, ojo, hay que hacerla bien. Y esto me gusta, cuando digo hay que hacerla bien, es que antes de lanzar una encuesta, hay que explicarla previamente, hay que hablar con el equipo, hay que hacerle ver que es una herramienta que va a tener seguimiento, porque evidentemente si lanzamos el cuestionario sin explicar y luego no tiene seguimiento, para la gente al final se convierte en un mero trámite, en una herramienta vacía
Y aquí muchos directores de recursos humanos me confiesan, Víctor, tenemos un clima laboral mentirosamente bueno, porque sí, hacemos cuestionarios de satisfacción, hacemos cuestionarios de clima, pero evidentemente solamente sirven para que la gente ponga si estamos bien, pero como saben que no tienen repercusión y que esto se hace más de cara a la galería, y ojo, hay empresas enormes que hacen estudios de clima y que publican hacia afuera como que parece para como una pura fachada, un escaparate y parece que la empresa es maravillosa y cuando tú entras dentro te das cuenta que están completamente quemados. Entonces, ojo, los cuestionarios pueden funcionar siempre y cuando se gestionen correctamente. Y la tercera forma de preguntar a la gente es haciéndolo mediante auditorías. Auditorías es como cuando tú contratas al final a una persona externa para que sea la que pregunte por ti al equipo. Y en mi caso, ¿cómo lo hago? Fijaros, en mi caso, cuando a mí me contratan para hacer una auditoría de clima o una auditoría de motivación, como yo le llamo, yo dedico 25 minutos de entrevista a cada persona. ¿Y por qué para mí estas entrevistas son súper fiables? Porque de esos 25 minutos que yo tengo con cada persona, los primeros 5 minutos los dedico a explicar en la auditoría, a explicar el por qué estamos haciendo esto, a darle la importancia de que necesito su confianza y su transparencia y su sinceridad para que realmente el trabajo sea fiable y podamos ayudarles de verdad a solucionar el problema. Y luego soy yo el que voy formulando las preguntas y les voy aclarando cualquier tipo de matiz. Porque fijaros, si solamente le envías un cuestionario, cada persona puede interpretar, sabemos que una palabra puede tener un significado diferente para cada persona. Entonces, las personas pueden interpretar de forma distinta las preguntas del cuestionario y por lo tanto el resultado puede ser un poquito distorsionado. Así que yo en una entrevista me ocupo y me preocupo de explicar bien cada pregunta para que la persona pueda responder de manera clara, de manera satisfactoria y siempre hay una pregunta abierta para que la persona se pueda explayar y me pueda contar con detalle. Entonces, mediante este tipo de auditorías, ahora voy a compartir, sacamos una serie de resultados, ahora voy a compartir los resultados. Pero antes de pasarme a esos resultados de la auditoría, de las auditorías profesionales, que van a ser muy interesantes, como herramienta casera. Es decir, hay también muchas pequeñas empresas con las que trabajo y que me dicen, Víctor, esta auditoría que me estás planteando tiene un coste que a lo mejor ahora no me puedo permitir, pero creo que sería interesante que se pudiera hacer algún tipo de diagnóstico. Entonces, para empresas pequeñas, llevo tiempo aplicando un cuestionario muy, muy sencillo y que cada vez que lo comparto en las formaciones, a la gente, al empresario le encanta. Y, no, y por supuesto lo voy a compartir aquí ahora con vosotros. Este cuestionario solamente tiene tres preguntas. Tres sencillas preguntas, pero que vais a ver las respuestas, el valor que tienen. La primera pregunta es la siguiente. Oye, en una escala, imagina una escala del 1 al 10. El 10 significa que tu empresa está funcionando de manera brillante y el 1, pues lo contrario. Pues si en una escala del 1 al 10, ¿tú qué nota le pondrías a tu empresa actualmente? De esa manera vamos a tener un indicador donde cada persona le va a poner una nota a tu empresa. La segunda pregunta es, ¿qué cosas crees que se está haciendo bien y no habría que tocar? Es decir, ¿qué cosas valoras de lo que está haciendo tu empresa actualmente? Y la tercera pregunta, evidentemente, ¿qué cosas son las que habría que mejorar para alcanzar ese 10 ideal? Entonces, fijaros, solamente tres preguntas para poder detectar qué estamos haciendo bien y qué necesitamos mejorar y tener una nota media. Y fijaros, aquí os comparto, esto lo hice a principios de año en una empresa, y fijaros, aquí salía una nota media de un 4,87. La parte positiva no la he obviado, solamente me centro en los problemas. Fijaros los problemas que salieron en negro. Clima laboral hostil, asfixiante, deprimente y tóxico. Por un ambiente de urgencia, locura. Es decir, estamos desbordados por la carga de trabajo, porque todo es importante y urgente. Falta
priorización, planificación, comunicación, organización, falta capacidad operativa, hay un cuello de botella en un departamento, falta equipo, pero cuando decimos que falta equipo es que hay diferentes niveles de compromiso, hay falta cohesión entre la oficina y la obra y falta comunicación, es decir, falta reuniones cortas y precisas para unir y solucionar. Y todo esto salió con un sencillo cuestionario que yo envié por email y cada uno de los compañeros me fue respondiendo a mí y yo con eso elaboré luego este informe. Un informe donde tú ahí puedes empezar a detectar problemas y a sacar un diagnóstico y decir, vale, pues mira, pues ya me doy cuenta de que está fallando la comunicación, está fallando la organización y ahora me da pistas para, bueno, vamos a empezar a actuar de una manera o de otra. Pero ojo, una cosa. Para que este cuestionario funcione, como digo y como dije antes de lanzarlo, hay que explicarlo para explicar el propósito que tiene y el seguimiento que va a tener para que la gente se involucre de verdad. De hecho, yo antes de lanzar este cuestionario me acerco a la empresa, hago una breve reunión con todo el mundo, me presento, les explico quién soy, por qué vamos a hacer ese cuestionario, queremos mejorar la situación actual y de esa manera la gente se implica y participa. Pero si lo hacemos de manera profesional, yo os he comentado que si al final cuando yo entro a hacer una empresa, a hacer ese tipo de auditoría, en el cuestionario que yo utilizo se mide el nivel de compromiso, los niveles de motivación, los niveles de liderazgo, el nivel de comunicación, el sentimiento de pertenencia, el nivel de organización de la empresa. Y esto da lugar a una serie de parámetros e indicadores, por ejemplo, como el tema de la motivación. Fijaros que aquí, esto es de una empresa, salía que del 100% de la plantilla, solo el 8% estaba realmente comprometido, implicado, el 54% estaba acomodado, el 25% desmotivado y el 13% achicharrado. Pero no solamente a nivel global, sino que luego íbamos por departamento, oficina técnica, calidad, jefe de obra. Y fijaros aquí el detalle, oficina técnica. No había nadie que realmente estuviera motivado. O sea, ahí en la mitad de la gente estaba simplemente que venía a cumplir. Casi el 40% estaba desmotivado y el 13%, que posiblemente recuerdo que eso era una persona, era la que estaba achicharrada. Entonces, esto os permite, os da una foto, como cuando uno va al médico hasta que no se hace una radiografía o no sabe realmente qué le pasa, cuál es la causa del problema. Y para mí hacer este tipo de estudios te permite, como esta frase, ¿no? Dice, para solucionar un problema de raíz hay que dar con la raíz del problema, ¿no? Entonces, cuando hago un estudio de este tipo, te salen los niveles de motivación por departamento y te salen, fijaros, esta cosa que está aquí súper interesante. Por ejemplo, el 91% de las personas de la plantilla dice que uno de los problemas que falla en la empresa es la dirección, es decir, se refiere a los jefes y problemas como la falta de capacidad de estos jefes porque no atienden ni solucionan los problemas o ese favoritismo y trato desigual e injusto porque se escucha por afinidad, o la falta de cercanía y empatía, nos sentimos números, o la falta de valoración y reconocimiento, o la falta de mano dura respecto a gente poco implicada, o los conflictos y rivalidad entre los propios jefes. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaros todo lo que sale aquí respecto a los jefes. Comunicación. El 77% de la plantilla dice que la comunicación falla. Falla la comunicación entre departamentos, la transparencia, el que no escuchamos ni tenemos en cuenta la opinión de los trabajadores. Y esto lo dice el 77% de la plantilla. Cuando yo decía que la gente siente que no se le pregunta, o hay muchas veces que se les pregunta, pero luego ni se les escucha, es decir, ni se les valora lo que dicen, ni se les tienen en cuenta. Y por eso la gente se cansa luego, ¿para qué voy a hablar si ni siquiera me dicen nada, ¿no? Organización, falta de claridad respecto a responsabilidad y funciones. Todo es importante y urgente, no se prioriza ni dosifica la carga de trabajo o la carga de trabajo está mal repartida y causa agravios comparativos. O el compañerismo, el 67% de la plantilla te dice de que cada uno va a lo suyo y cuando cometen errores se echan la culpa a unos a otros, de que no hay sinceridad, sino que todo se habla por detrás y la falta de motivación, la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, fijaros, todo esto forma parte de aquí de un informe que yo preparo para la empresa y aquí ya tienes información detallada
y luego con eso preparo un diagnóstico de situación donde podéis ver que por un lado está un listado con todos los problemas, luego de todos esos problemas de, imaginaros, de motivación, de la falta de fidelización, de la falta de comunicación, sacamos las causas, causas técnicas, causas humanas y marcamos objetivos. Señores, pues si esto es la radiografía que hay, ¿cuáles son los objetivos que nos marcamos para empezar a reconducir esta situación? Y esta herramienta, solamente tener esta radiografía, yo digo que es como una brújula que nos ayuda a tomar mejores decisiones. De hecho, os comparto aquí a principios de año la empresa Nibimu, que está en Valencia, es una startup, me contactó, hicimos este estudio de clima laboral, esta radiografía, y simplemente con esta radiografía, la dirección, el CEO, la gerencia, detectó la causa raíz de un problema que estaba erosionando el problema, las relaciones en el equipo y tomó varias decisiones que empezaron a reconducir la situación. O sea que no hubo más que hacer esta radiografía para entender la causa de los problemas y poder tomar mejores decisiones. Al final, el que tengamos mejores o peores resultados en nuestra empresa tienen que ver con las decisiones que tomamos y las tomamos y nuestras decisiones serán más acertadas si tenemos un buen diagnóstico. Así que sabéis que para mí el valor fundamental de poder preguntar a la gente, pero de preguntar de forma organizada y estructurada, es que eso te da el valor de tener una información clara, un diagnóstico claro, que te permite luego, posteriormente, elaborar un plan de acción. Y aquí fijaros lo que voy a comentar. Yo cada vez que hago el informe, luego preparo un plan de acción con 3 niveles de acciones. Cuando digo 3 niveles me refiero a, hay acciones que tienen coste cero o que tienen coste que se puede bonificar a través de la tripartita y que se pueden aplicar de manera inmediata. Es decir, que muchas veces el empresario, una de las cosas que me dice, oye, Víctor, no, es que yo no quiero hacer este tipo de auditoría porque sé que se me van a quejar del salario y yo no puedo subir el salario ahora, así que como no puedo subir el salario ahora, ¿para qué lo voy a hacer? Si lo único que voy a hacer es que se quejen y voy a agrandar un problema. Aquí, bueno, lo he puesto aquí atrás. El principal problema que se denuncia en todas las empresas, fijaros que aquí ni siquiera aparece el salario. En esta radiografía el salario aparecía con un 50 y tantos por ciento, pero en la mayoría de las empresas lo que suele fallar es el liderazgo, la comunicación y la organización. El salario evidentemente también se quejan, pero no suele ser lo más importante, igual que a día de hoy el trabajo no es lo más importante para las personas. Entonces, hay acciones que se pueden hacer o aplicar de manera inmediata sin ningún coste para la empresa y que van a generar un beneficio inmediato. Hay acciones que van a tener un coste medio, pero que se pueden aplicar a medio plazo. Y hay acciones que podrán tener un coste alto, como el tema de tocar los salarios o el sistema salarial, pero se puede ir diseñando para ir implantándolo de manera progresiva o a largo plazo. Entonces, para mí, la clave de esta acción, si empezamos a preguntar a las personas, es que después de hacer esta auditoría, ya lo hagas por cuestionario, ya lo hagas por preguntando por entrevistas individuales o haciéndolo con un profesional externo, lo importante es que acto seguido, cuando termine la auditoría, por favor, comunica los resultados al equipo. Es decir, a la gente cuando yo me entrevisto les digo, oye, pues vais a participar en esta auditoría y luego va a haber transparencia absoluta. Los resultados de esta auditoría los vais a tener, los vais a poder comprobar, porque eso a ellos les da mayor credibilidad y hace que sean más sinceros. Cuando yo hago esto, yo normalmente preparo un informe estadístico, que es el que tiene visibilidad para todo el mundo y así todo el mundo es consciente de lo que está fallando en la empresa y luego preparo un plan de acción que evidentemente eso sí es para el nivel de dirección para que puedan tomar medidas, para que puedan tomar acciones. Y el último detalle que quiero decir, porque incluso la semana pasada, en el encuentro que tuvimos allí en la Confederación de Empresarios, hubo más de un empresario que me dijo, oye, Víctor, sí, nosotros este año hemos hecho algún estudio de clima, hemos hecho algo, pero todavía no lo hemos puesto en práctica, pero todavía no hemos hecho nada. Entonces, para mí esto es fundamental. Es decir, si hacéis este trabajo, invertís un tiempo, un dinero, un esfuerzo y acto seguido por la operativa, por lo que sea, no hacemos nada, entonces todo este esfuerzo
pierde toda su credibilidad y es como que cae en saco roto porque la gente ve, bueno, al final, ¿para qué hemos hablado si al final no están haciendo absolutamente nada? Entonces, y eso hace que al final la gente pierda valor a esto y ya si lo volvéis a hacer, pues lo ve como un mero trámite y ya la gente deja de ser sincera. Entonces, llamar la atención a que es fundamental el preguntar para generar una comunicación sincera, transparente y que esa comunicación ayude a tener una relación cercana y fuerte con las personas. Porque, resumiendo, estamos tratando, es decir, se dijo la semana pasada, ha cambiado desde la pandemia la relación entre las personas, entre las empresas y los empleados. Y aquí os estoy proponiendo acciones que refuercen la relación entre las personas y las empresas. Y la comunicación es el mejor vehículo para reforzar esas relaciones. Segunda acción. La primera ha sido preguntar, la segunda acción tiene que ver con esta frase. No se renuncia a las empresas, se renuncia a los malos jefes. Cuando estamos hablando de la falta de compromiso, cuando estamos hablando de la rotación, al final, en mi experiencia en estos casi 14 años, el mayor impacto lo tienen los mandos intermedios, los jefes. Bueno, los mandos intermedios, claro, siempre y cuando depende del tamaño de la empresa. Si es una empresa pequeña, ese empresario tiene la máxima influencia sobre lo que pasa en su equipo, ¿no? Pero fijar, la segunda acción que yo os estoy proponiendo y que tengo validado durante todo este tiempo es formar a los mandos intermedios. Repito, formar a los mandos intermedios. ¿Por qué? Porque los mandos intermedios son el nexo de unión entre la empresa y los empleados. Son al final el pegamento. Ellos son los que separan o unen bien a los empleados con la empresa. La productividad de cualquier departamento, de cualquier equipo, depende en un 70% del jefe inmediatamente superior. Esto es un dato estadístico validado, certificado, medido. Es decir, en función del tipo de liderazgo del mando intermedio, la productividad, la motivación y la fidelidad del equipo es mayor o menor. Esto en los Sushi Panda y en todos los sitios donde hay diferentes departamentos, diferentes locales, lo tenemos hiper comprobado. Cambias al gerente, cambia el rendimiento. Formas al gerente, cambia el rendimiento. Y por último, en las grandes empresas, es lo que el mando intermedio es lo que hace que cambie de tener reinos de taifa a tener una cultura corporativa homogénea. Cuando digo reinos de taifa, si somos realistas, es decir, en toda empresa, cuando decimos mandos intermedios, cualquier jefe de departamento. Y al final, yo me encuentro que hay jefes pues, que son duros, que son autoritarios, que tienen un carácter fuerte, que son los que utilizan el látigo, y por otro lado están los jefes que son los blandos, los permisivos, los tolerantes, los que quieren tener a todo el mundo contento, pero por querer tener a todo el mundo contento, evidentemente toleran y permiten muchas cosas que no deberían ser toleradas. Y luego habrá pues, jefes que tienen mayor o menor calidad. Pero en función de ese estilo de liderazgo, me encuentro diferentes ambientes de trabajo dentro de la misma empresa y que una misma herramienta sea interpretada y aplicada de forma diferente según qué departamento. Entonces, imaginaros la importancia que tiene eso. Por mucho que el empresario se esfuerce en crear una misión, un propósito, unos valores, al final los mandos intermedios son como los profesores de la cultura corporativa. Ellos son los entrenadores responsables de transmitir, de comunicar y de influir en el resto de las personas. ¿Y cuál es la realidad? Pues que a la mayoría, bueno, para empezar, a la mayoría de los mandos intermedios, los que ocupan un rol de mando intermedio, primero se les promociona por tres criterios que no tienen nada no tienen nada que ver con su capacidad de liderazgo. Es decir, se les promociona por antigüedad, o se les promociona por ser personas de confianza, o se les promociona por ser personas que técnicamente son muy buenas. Pero ninguno de esos criterios garantiza que sean buenos líderes y que sean capaces de gestionar los problemas del equipo, que sean capaces de cohesionar a las personas y que sean buenos comunicadores, que sean representantes de la empresa y que sepan, por ejemplo, pues transmitir toda la información. Entonces, la mayoría de mandos intermedios se les promociona de esa manera
me doy cuenta que en la mayoría de las empresas no se les da formación en liderazgo, sino que ellos me confiesan que aprenden sobre la marcha, a base de ensayo y error, y todos esos errores los tienen que pagar los que están abajo y suponen costes para la empresa. Y realmente muchas veces cuando la empresa me llama para decirme, Víctor, quiero formar a los mandos intermedios, me suelen decir que los quieren formar porque ese mando intermedio, ese jefe de departamento, está más posicionado como empleado que como representante de la empresa y que realmente más que ser un líder lo que hace es una gestión administrativa del equipo. Cuando digo una gestión administrativa del equipo es que básicamente gestiona el trabajo, los turnos y los horarios, pero no se preocupa de solucionar problemas, conflictos, no sabe cómo liderar, no sabe cómo cohesionar, no hace reuniones y los problemas gordos los deriva siempre para arriba, para la dirección, ¿vale? Sin embargo, como os estoy diciendo, cuando formamos a los mandos intermedios, aprenden a ser más resolutivos, más autónomos. Esto en las pequeñas empresas donde el empresario me dice, Víctor, es que estoy cansado de repetir las cosas y no me hacen caso. Bueno, pues formamos a sus mandos intermedios para que sean ellos los líderes, los que se ocupan de resolver problemas para que tú puedas descansar en casa, ¿no? Entonces son más resolutivos, son más eficientes, saben mejor, es decir, ellos aprenden psicología para tener mayor capacidad de estimular la motivación del equipo y que sean más productivos. Es decir, siempre el objetivo es que en vez de que solamente sea el 20% que está hipermotivado, que sea, nuestro objetivo es el contrario, es que sea el 80% de la plantilla la que esté comprometida, la que esté motivada y que es normal que siempre haya alguna persona rezagada o con menos nivel de compromiso, ¿no? Pero oye, que si se hace, son más resolutivos, generan más motivación y ellos son los responsables de generar relaciones cercanas y fuertes con el personal que fideliza. Los jefes son los que fidelizan a los empleados y son los máximos responsables de que hayan rotación o no y de que hayan absentismo o no en la mayoría de los casos. Esta es mi experiencia. Entonces, ¿cómo se forma a los mandos intermedios? La forma tradicional de formar a un mando intermedio es contratando a una empresa, pues como me llaman a mí muchas veces, oye Víctor, yo quiero hacer una formación en liderazgo a mis mandos intermedios porque después de lo que me has dicho, pues esto lo veo muy interesante. Pero fijaros, y esto no quiero echarme tierra contra mi propio tejado, pero es para que veáis la realidad de lo que me encuentro en el 90% de las empresas. Es decir, si hacemos una formación puntual, eso solamente tiene un resultado puntual. Es lo que yo le llamo el efecto gaseosa. Es decir, a las empresas voy, me acerco, le hago una formación, la gente sale encantada, sale motivada, sale con herramientas, pero luego vuelve a su trabajo, se mete en la inercia del día a día y si no tiene seguimiento, solo unos pocos son los que van aplicando y van incorporando cosas, pero el rendimiento real, si no tiene seguimiento, es de un 20%. De hecho, hay mucha gente que al final me dice, Víctor, no, yo es que no, yo tenía la impresión de que este curso era un mero trámite o inicialmente pensé de que no serviría para mucho y la gente realmente no venía comprometida porque lo han visto que es una cosa puntual que han contratado y que no va a tener seguimiento. Es decir, si no va a tener seguimiento, y esto pasa hasta en las grandes empresas que tienen universidades corporativas, si esa formación no tiene un seguimiento a posterior, se desperdicia un montón de recursos, de esfuerzo, de tiempo. Y otro problema de la formación, de este tipo de formaciones, es que siempre la pega, es que es difícil de organizar una formación porque la típica formación que yo suelo hacer es de un día y medio. Y un día y medio significa que hay que parar la producción, que eso se puede organizar de cualquier forma, pero hay que parar la producción. Y muchas empresas precisamente no dan formación a sus mandos intermedios o a su plantilla porque están tan desbordados de trabajo que evidentemente no pueden parar la productividad para dar formación y entonces vamos continuamente de mal en peor, ¿no? La forma que yo os propongo o la forma que yo llevo trabajando en los últimos 4 años y que mejor está funcionando, lo que mejores resultados está dando, se llama, o yo le llamo, un sistema de reuniones vitaminado. ¿Qué significa un sistema de reuniones vitaminado? Pero yo llevo los últimos 4 años implantando en las empresas un sistema de reuniones, es decir, el hacer reuniones mensuales
reuniones de 90 minutos aproximadamente, pero reuniones que se convierten en una escuela corporativa interna, porque son reuniones donde la gente viene a compartir conocimiento, es decir, comparten conocimiento los más veteranos con los más jóvenes, comparten conocimiento un departamento con otro, comparte conocimiento una delegación con otra, porque precisamente lo que hacemos es, en cualquier empresa al final, si tenemos diferentes departamentos, los problemas humanos suelen ser los mismos siempre en todos sitios. Y algunos departamentos son capaces de resolverlos bien y otros no. Entonces, el fomentar, el hacer una reunión para compartir ese problema y compartir las soluciones que otros compañeros están implantando con éxito, ayuda a compartir el conocimiento y el know-how de la empresa. Entonces, estamos contribuyendo a crear una escuela corporativa interna constante, sostenible. También sirve de sistema de incidencia. Es decir, yo las reuniones las organizo siempre haciendo, es decir, previo se ha hecho esa auditoría interna y venimos a las reuniones para solucionar problemas. Pero las reuniones sirven, siempre se levanta un acta y siempre se hace un registro de todos los problemas que la gente va haciendo para que nunca caigan en saco roto. Es decir, siempre hay una persona que va haciendo seguimiento de esos problemas y en cada reunión, fijaros, igual que en muchas empresas, el tema de los accidentes laborales. Las grandes empresas se ponen objetivos, que el ratio de accidentes sea cero o mínimo. Pues nosotros, y esto lo voy a compartir ahora con un caso real, vamos registrando los fallos, los problemas que se van repitiendo constantemente, que son sistemáticos, les vamos dando solución y vamos midiendo cuánto tiempo tardan en solucionarse, etcétera, etcétera. Pero marcamos objetivos, oye, para el mes que viene hay que reducir este tipo de problemas en un porcentaje y vamos generando motivación respecto a la gestión, a la solución de problemas. Y por último, y más importante, todo este tipo de problemas y todo este tipo de solución, en la reunión se trabaja en equipo, porque para mí este es el aspecto más importante de la reunión. Una reunión no es solamente una formación o un discurso donde una persona, como está pasando aquí, yo estoy hablando y vosotros estáis de forma pasiva escuchando. Ahí no hay trabajo en equipo. En una reunión, ahora os voy a compartir el cómo las hago. Es decir, todo el mundo tiene un turno de palabra, todo el mundo participa y allí estamos fomentando el trabajo en equipo, la cohesión, ese espíritu y ese ambiente de trabajo, y eso está fomentando una comunicación, una coordinación, una empatía que ayuda a construir una cultura, un ambiente de empresa que evidentemente ayuda a la productividad, lo que decía antes. Y lo más importante para mí de este sistema de reuniones, donde se hace, imaginaros, una reunión al mes de 90 minutos, es que no hay que parar la productividad o la producción para hacer esa formación, sino que esto se integra en el día a día. Es un sistema sostenible para crear una escuela de conocimiento interno, para crear esa escuela de trabajo en equipo constante. Y por ejemplo, esto, para que tengáis detalle, Sushi Panda. Llevo desde enero trabajando con Sushi Panda, implantando este sistema. La misión de estas reuniones han tenido siempre una misión, un objetivo triple. La primera, solucionar problemas. Es decir, cualquier reunión para que la gente le vea valor, tiene que ser una reunión donde se solucionan problemas. Si se hablan de los problemas, pero no se solucionan, evidentemente la gente dice, ¿para qué vamos a hablar del problema si al final, por mucho que se hable, no se solucionan? No, las reuniones están enfocadas y conseguimos siempre un ratio de solución de problemas, de conseguir resultados. Segundo, las reuniones están enfocadas a, como digo, a unir el equipo, a optimizar, a cohesionar y por último a ese registro de incidencia. Que aquí os pongo otro caso de éxito, el grupo Dimasa en Jerez. Con el grupo Dimasa implantamos el sistema de incidencia. El grupo Dimasa tiene una parte de logística. Ellos distribuyen material de higiene a otras empresas y allí pusimos este concepto de coste triple. Porque en estas reuniones lo que hacíamos era también sensibilizar al personal con el coste que tenían los fallos. Y a mí me gusta explicar esto del coste triple. ¿Qué significa el coste triple? Pues muy sencillo. Cuando una persona comete un fallo, por ejemplo, pues oye, tenía que hacer un pedido, tengo que decir, si soy una empresa logística y tengo que preparar un pedido, si esa preparación la hago mal, pues entonces ese tiempo que he invertido en esa preparación ya es un coste. Ahora, una vez que lo he hecho mal,
tengo que volver a hacerlo bien. Entonces, el volver a hacerlo bien, ese tiempo es un coste, de nuevo, es un coste horario que ya es un coste doble. ¿Pero por qué es un coste triple? Porque el tiempo que debo dedicar a volver a hacer una tarea o a volver a corregir un fallo es tiempo que le estoy quitando potencialmente a otra tarea, con lo cual está generando un coste triple. Entonces, allí calculábamos que si una persona cometía un error con la preparación de un fallo, luego llegaba a las instalaciones del cliente, eso estaba mal, luego tenía que volver a preparar, volver a enviar y se multiplicaban los costes una barbaridad. Entonces nosotros empezamos a registrar cada uno de los fallos, empezamos a analizar las causas de esos fallos y en cada reunión buscábamos soluciones, íbamos optimizando continuamente y fue un éxito total el cómo fuimos reduciendo los fallos, los costes de la empresa y evidentemente la satisfacción de los clientes. Otra cosa súper importante que yo trabajo en estas reuniones, para que las reuniones sean productivas, yo utilizo ratios o indicadores de efectividad. Por ejemplo, aquí hay tres, yo utilizo cinco, pero os comparto tres rápidamente. Participación. Para que una reunión sea útil y productiva, todo el mundo debe participar. No me sirve el que solamente hablen los mismos de siempre y el resto permanezca callado, porque la gente que permanece callada y que no habla en la reunión va a hablar cuando salga de la reunión. Y cuando salga de la reunión y hable por detrás, evidentemente significa para mí, o yo sensibilizo a la gente de que la importancia de ser sincero y transparente y hablar en la reunión es que si tú no hablas ahí de lo que tú piensas acerca del problema y lo haces por detrás, estás generando una falta de confianza al resto del equipo. Esa falta de confianza se deriva en una falta de compañerismo, en una falta de cohesión. En definitiva, si no hay transparencia, si no hay sinceridad, evidentemente esa reunión no sirve absolutamente para nada. Y el tercer factor, entonces he dicho, participación, tiene que participar todo el mundo, pero el segundo, tiene que participar todo el mundo de forma sincera y yo hago una labor ahí importante sensibilizando de esa importancia. Y el tema, el tercero, cumplimiento de soluciones. Es decir, al final, cada reunión acaba con un plan de acción donde determinamos una serie de acciones o de soluciones y de ahí a la siguiente reunión medimos cuánto se ha aplicado. Imaginaros, si al final hablamos una y otra vez, pero no se ejecuta, no se aplica, la gente se aburra y dice, oye, esto no sirve para nada. No, nosotros medimos porque ese para mí, este indicador es casi el último y el más importante. Muchas empresas adolecen de hablar mucho, pero de ejecutar poco, y por eso no avanzan. Entonces, para mí, en todo este tipo de reuniones, lo que hacemos es registrar todo lo que se propone, todos los compromisos, y hacemos seguimiento y hacemos reunión tras reunión. La otra cosa, bueno, la estructura, como aquí ya me he anticipado, cada reunión tiene una introducción, un desarrollo donde todo el mundo tiene un turno de palabra, hay un moderador que regula el turno de palabra para que todo el mundo participe por igual, para que no nos dispersemos y centremos la reunión en el tema o en el problema principal, y para cerrar la reunión con las conclusiones, con el plan de acción. Y ese moderador va rotando reunión tras reunión, es decir, el liderazgo es compartido. Y otra cosa, es decir, cómo se implanta este tipo de reuniones. Os pongo el caso de la empresa Atil Cobra. Con ellos, antes para implantar este sistema de reuniones, primero hicimos una formación con 6 reuniones previas y en esa formación, las 2 primeras reuniones trabajamos inteligencia emocional, porque aquí algo muy importante, fijaros, el mayor factor limitante que hace que una persona en una reunión no hable, no participe, es el miedo a hablar en público. Tener en cuenta que una reunión es una forma de comunicación en público y el 80% de las personas se sienten con dificultad para hablar en público. Sabéis que hay personas que son más reservadas, más tímidas, más introvertidas y que necesitan ayuda o que necesitan prepararse previamente. Entonces a mí me encanta siempre hacer una formación para prepararlos, para que aprendan a cómo gestionar ese miedo y a cómo gestionar la reunión o prepararse la reunión para llegar a ella con seguridad y confianza. También hacemos 2 sesiones para cómo resolver conflictos, porque hay mucha gente que no se siente cómoda diciendo lo que piensa por temor a represalias, por temor a que la otra persona se moleste y salte, o por temor a lo que pueda decir pueda herir los sentimientos de otra persona. Y por último, hacemos 2 reuniones de ensayo. Entonces, fijaros, hicimos con Atil Cobra
6 reuniones de formación y preparación y luego ya ahora estamos en un año donde ya estamos consolidando el sistema de reuniones. Y fijaros, en la última reunión que tuvimos decía, yo potenciaría, esto es uno de los mandos intermedios, decía, yo potenciaría los debates como el de ayer, poner sobre la mesa temas candentes de nuestro día a día. Y como ayer se vio, todos nos peleamos por participar. Esto para mí me parece un éxito brutal, es decir, que la gente aprenda a que ya se ha creado un espacio en la empresa para comunicarnos, para trabajar en equipo, para plantear los problemas, para ponernos en los pies de los otros. Eso es fundamental. De hecho, decía, este tipo de reuniones está uniendo al grupo, hacemos más equipo, nos conocemos mejor a nuestros compañeros y ganamos más confianza entre nosotros. Esto es sencillamente brutal y esto es lo que para mí ayuda a construir relaciones sanas y fuertes que finalmente generan ese entorno de trabajo que queremos, que estamos persiguiendo. Y por último, el último detalle es que el tema de las reuniones para mí son una herramienta estratégica que si la gestionamos adecuadamente se convierten en una ventaja competitiva para la empresa. Daros cuenta que toda empresa tiene que tomar decisiones continuamente, decisiones que muchas veces no es una única persona. Si es una empresa pequeña y solamente hay un propietario, las decisiones las toma esa persona, no tiene que discutir con nadie y no pasa nada. Pero en empresas medianas y en empresas grandes siempre hay un comité de dirección y yo me encuentro y yo escucho de verdaderas batallas que se producen en esos comités, de que cada uno se cree que está en posición de la verdad y aquello se convierte en una lucha por la verdad, ¿no? Y al final, cada vez que tenemos dificultad para tomar una decisión en equipo, eso atrasa la decisión, bloquea a la empresa y hay muchas empresas que se encuentran en bucle y que no avanzan precisamente porque no son capaces de reunirse para entenderse. Entonces yo lo que me encuentro con el tema de las reuniones, y esto pasa con mucho con familias empresarias, es que si dominan el tema de las reuniones, son empresas que tienen capacidad de avanzar y de adaptarse rápidamente a los cambios, pero si no saben gestionar las reuniones, lo que hacen es destruirse continuamente. De hecho, aquí os voy a compartir una reseña de una familia empresaria donde tenían reuniones completamente destructivas. Tuvimos una primera reunión organizada, preparada, moderada. ¿Y cuál fue el descubrimiento de esta familia? Pues el que os pongo a continuación. Ellos decían, hasta ahora no hemos sabido hacer reuniones, no hemos sabido criticar ni encajar las críticas, no hemos sabido trabajar en equipo. Esta fue la conclusión de una familia empresaria con muchos años de vida, pero con una relación familiar que se iba deteriorando con el tiempo. Y ya sabéis que esto no solamente pasa en las familias empresarias, en cualquier empresa, los socios también tienen una relación que en función de cómo sea ese nivel de comunicación en los conflictos, las relaciones se hacen más fuertes o se deterioran. Y todo lo que pase arriba se proyecta y se contagia al ambiente. Entonces, al final, por eso le doy tanta importancia tanto a los mandos intermedios como a los jefes en general. Así que creo que me pasa un poquito de tiempo, pero me he explayado en tratar de profundizar. Concluyendo, como resumen, hemos compartido que desde la pandemia ha cambiado la relación del empleado con la empresa, han cambiado las prioridades, ya no se valora el trabajo tanto como antes, se valora mucho más el ocio, la seguridad emocional, etcétera. Ahora hay una mayor escasez de personal, lo que se llama la gran renuncia, y esto está provocando una serie de costes importantes, así como la falta de compromiso a lo que se le llama la gran desconexión y esa falta de compromiso ha disparado los niveles de absentismo y eso está volviendo loco a la mayoría de las empresas. Entonces, hemos compartido dos acciones relativamente sencillas, pero con herramientas depuradas, que son el preguntar. Preguntar no es más que una forma de establecer una comunicación más sincera, más directa con el personal. Es decir, tú necesitas preguntar para saber cómo está tu equipo, para saber cómo está tu empresa y para analizar y detectar la raíz de los problemas. Y segundo y fundamental, para mí, tener en cuenta esto, vuestros mandos intermedios son los profesores de la cultura corporativa de la empresa. De ellos depende la productividad, depende de todo. De hecho, como digo, resultados, si preguntáis y generáis una buena comunicación
con la gente. Y si formáis a los máximos responsables de la comunicación, los resultados es una mayor productividad, una mayor eficiencia y un entorno de trabajo más atractivo, que cuando consigamos ese entorno de trabajo más atractivo, una tercera acción es la de vender la marca empleadora. Es decir, hoy en día no solamente basta con comunicar hacia adentro lo bueno y lo bien, las cosas que hace, sino una vez que lo consigues y consigues un entorno de trabajo bueno, es también productivo que tú compartas hacia afuera todo lo bueno que estás haciendo hacia adentro, porque eso va a ayudar a que más gente quiera trabajar en tu empresa. Os pongo un detalle importante, otro ejemplo real. La empresa de la construcción, Felipe Castellano, no sé si la conocéis, está en Rota, una empresa muy conocida, con el tema del cambio de la legislación y la reducción de la jornada laboral. Ellos tenían la opción de esperar y hacerlo a última hora, pues como están haciendo la mayoría de las empresas, y ellos tomaron la decisión de hacerlo, de liderar ese cambio, de hacerlo primero y luego de comunicarlo, no solamente para que la gente que estaba dentro estuviera más feliz y más contenta, sino para que la gente de otros sitios se enterara y quisiera venir a trabajar a Felipe Castellano. Y esto tiene el efecto el efecto del candidato pasivo que os mencionaba anteriormente. Es una amenaza real el que cualquier empresa grande que está, es decir, las grandes empresas, la semana pasada estaba Repsol, yo conozco a CEPSE, todas las grandes empresas están invirtiendo millones de euros en transformar su cultura corporativa para ser más atractivos para los jóvenes, para crear una relación con los empleados diferente. Y todo eso que están invirtiendo, evidentemente, luego lo promocionan hacia afuera para atraer a la gente fuerte. Entonces, la última reflexión es, tu empresa posiblemente esté siendo fuerte y esté siendo competitiva porque hay gente buena en tu empresa y tú estás dando por hecho que esa empresa, esa gente buena, fuerte, se va a quedar contigo hasta la jubilación. Sin embargo, cada vez es más patente que existe el riesgo a que esa gente fuerte, por muy buena relación que tenga contigo, se pueda ir si realmente le ofrecen unas condiciones laborales que mejoren su jubilación, porque como se veis el tema de la jubilación y los planes de pensiones están, pero mejor no hablar de ello. Última reseña que comparto aquí es con la empresa. Fijaros que esto, todo lo que he compartido, no importa el tamaño de la empresa. Yo estuve 4 años trabajando con el Grupo El Faro, en concreto con el Ventorrillo del Chato, que sabéis que José Manuel Córdoba es una empresa pequeñita con 20 empleados. Si vais a la página web, a la parte de las ofertas de empleo, vais a ver todo lo que hicimos allí. Y él decía, ahora después de 2 años con las reuniones mensuales que estábamos haciendo, dice, cada vez se ha contagiado más la ilusión por ser mejores. Allí implantamos un propósito de querer ser los referentes de la gastronomía gaditana en el mundo. Entonces la gente sentía allí que no era un restaurante convencional donde solamente se servía y se vendía comida, sino que queríamos ser el máximo exponente de la gastronomía gaditana en el mundo. Algo, un propósito que a ellos les motivaba y que cada vez iba calando más. Y todo el personal participa de forma activa, ahora todos remamos en la misma dirección. Es decir, todo esto que os he trasladado no me he levantado, no lo he leído en un libro, llevo tiempo implantándolo y el tiempo cada vez me da más la razón. Os puedo decir que cuanta más digitalización, se lo decía a Irene, cuanta más digitalización y más inteligencia artificial, más necesidad de conexión, más necesidad de cercanía, de comunicación para construir relaciones sanas y fuertes que creen ese entorno de trabajo más competitivo y más atractivo. Así que ya me paro para beber un poquito de agua. He visto que hay 6 preguntas por ahí. Ya, Irene, si quieres me vas comentando y voy respondiendo. Muy bien, Víctor. Mira, sí, hay algunos comentarios, no son exactamente 6 preguntas, sino algunos Ah, comentarios y vale. tal, y bueno, algunos que se incorporaron más tarde te saludan. Y bueno, sobre las acciones que has comentado, ¿no? Por un lado preguntar y por otro formar, pues Ajá. mira, te comento, aquí dicen que, pues lo que creo que has hecho mención a esto, ¿no? Que el problema que tienen las entidades o los directores y tal es que, pues que la gente no responde
con sinceridad, sino que todo está bien oficialmente y aparentemente y que los problemas vuelven al pasillo. Eso lo comentan por aquí. Y Vale. sobre lo segundo, te lo adelanto ya y ahora ya tú. Sobre formar, hacen una pregunta muy concreta Ujú. que dice sobre los mandos intermedios, ¿no? ¿Es solo un problema de formación o realmente hay personas que, pues, que no sirven, ¿no? Para esto de los mandos intermedios? ¿El mando intermedio se hace o se nace? Como se dice, ¿no? Vale, vale, mira, voy a empezar por la última, ¿vale? Voy a empezar por la última. Muy bien. Evidentemente, fijaros, a eso que estáis diciendo, yo lo primero que trasladaba es que el primer error que comete la empresa es que selecciona muchas veces a dedo a personas para que ocupen un puesto de responsabilidad sin un criterio, sin un criterio relevante. Me refiero, al final, el liderazgo, habéis dicho, es decir, un mando intermedio o el liderazgo nace o se hace. El liderazgo hay personas que pueden, que nacen con ese talento natural de que se les da mejor el influir sobre otras personas. Y de hecho, en cualquier empresa hay personas que no tienen cargo de responsabilidad, pero son auténticos líderes que cohesionan a los demás y que funcionan perfectamente. Sin embargo, aunque eso pueda ser un talento innato que se pueda potenciar, cualquier persona, esto ya se demostró desde los años 50, cualquier persona puede aprender a fortalecer y a desarrollar su liderazgo. No importa el carácter de la persona, no importa las capacidades o la mentalidad, el liderazgo se puede desarrollar. De hecho, cuando yo digo la formación, fijaros, la formación que yo hago en liderazgo cubre tres aspectos fundamentales. El primero es el crear un modelo de liderazgo con una serie de herramientas para que independientemente del carácter o sensibilidad de cada persona, todos dediquemos la misma cantidad de tiempo a la comunicación y todos, cuando digo todos me refiero a todos los jefes o todos los mandos intermedios, dediquen la misma cantidad de tiempo a la comunicación precisamente con esas reuniones grupales y reuniones individuales. Si dedicamos la misma cantidad de tiempo, estamos eliminando o reduciendo la posibilidad de favoritismo, pero todos estamos o vamos a utilizar las mismas herramientas para solucionar conflictos o para solucionar cualquier tipo de problema. Son herramientas que vemos en la formación, que enseñamos a usar en la formación y que son herramientas que independientemente de tu carácter, una vez que la aprendes y que aprendes a cómo aplicarla, oye, pues no pasa nada. Es decir, si todo el mundo en la empresa o todos los mandos intermedios tienen esa herramienta para aplicarlo. Pues pongo un ejemplo real y sencillo, ¿no? Una cosa que falla mucho en los mandos intermedios es el tema de tratar los problemas. Por ejemplo, en el caso de los jefes que son muy tolerantes o permisivos, ¿no? Y aquí a mí me gusta explicar en el modelo del liderazgo que un líder no es solamente una persona con el rol de formar y gestionar un equipo, sino que también le toca realizar ese rol de árbitro. Y cuando digo árbitro es una persona que tiene que fomentar la meritocracia. Es decir, que si hay personas que lo hacen bien, pues hay que reconocer lo que hacen bien. Y si hay personas que no cumplen, pues también hay que trabajar esa falta de cumplimiento. Pero para esa falta de cumplimiento, por ejemplo, a mí me gusta utilizar la filosofía yo le llamo las tres tarjetas amarillas. Imaginaros, si yo digo que para mí un mando intermedio, un jefe, es como un árbitro de fútbol, ¿no? El árbitro es el que está allí para velar porque se cumplan las normas del juego y que haya justicia, ¿no? Y si no, y si alguien se salta la norma, pues tiene las tarjetas amarillas para preavisar de que, oye, esto lo has hecho mal y si a pesar de ese preaviso insistes y sigues incumpliendo, pues tienes la tarjeta roja y te vuelvas al banquillo. Pues esto a mí me gusta incorporarlo al mundo de la empresa y a mí me gusta implantar y funciona de maravilla el que cuando tú educas a tu equipo o formas a tu equipo, pues por ejemplo yo puedo tener hasta tres conversaciones informales donde yo me acerco, si una persona comete un fallo, yo no me acerco a esa persona para regañarla, sino me acerco a esa persona con cariño para decirle, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál crees que ha sido el motivo del fallo? ¿Qué podemos aprender? Y tal. No voy para decirle, no, esto se hace, no, no, me acerco para tratar de averiguar e indagar con esa persona qué ha fallado, cuál ha sido la causa, qué solución se nos ocurre y tal. Pero yo
3 veces me acerco para tener una conversación informal, amena, cariñosa. Si después de esas 3 conversaciones eso no surte efecto y esa persona sigue cometiendo los mismos errores, pues yo ahora volveré a tener a un máximo de 3 conversaciones, pero 3 conversaciones ya formales. Formales significa que no son de hablo contigo, te pillo aquí, te digo, te suelto el rollo y ya está. Y luego, es que tú me dijiste, no. Una conversación formal es una conversación donde cuando termina el turno, cuando estás en un momento tranquilo, te llamo, nos sentamos tranquilos tú y yo, utilizo lo que yo le llamo una plantilla de formación e incidencia y ahí en esa plantilla, en ese soporte por escrito, anotamos la incidencia, es decir, anotamos el fallo, lo que ha ocurrido, analizamos la causa, buscamos soluciones y la misma persona propone, oye, pues mira, yo creo que vamos a hacer esto y tal. Y lo que se decide se firma y se registra y queda registrado. Y de esa manera ya es como algo más formal, más serio. La persona sabe que cuando eso se ha anotado por escrito, pues ya en caso de problema, pues luego hay una prueba escrita. No es lo que tu palabra contra la mía, sino que ya hay una prueba donde se registra ese acuerdo formal. Bueno, pues si durante 3, es decir, si yo puedo, yo me doy hasta 3 tarjetas amarillas o 3 preavisos donde yo, de forma, de nuevo, con humanidad, con criterio, trato de ayudarte. Si después de esas 3 conversaciones formales ya no, es decir, no hay evolución, no conseguimos reconducir el problema, pues entonces ya ahí aplico el convenio colectivo, se aplica el reglamento interno y ahí viene ya lo que ya se tipifica si es una falta leve, una falta grave y puede venir lo que es la amonestación, lo que es la suspensión de empleo y sueldo o lo que es el despido procedente. Pero fijaros, esto al final es una herramienta que protocolizamos dentro de la empresa para que todos los jefes lo sigan por igual, independientemente de tu carácter, independientemente de tu personalidad o de tu capacidad de liderazgo. Para la hora de solucionar este tipo de problemas, ya todos tenemos esta herramienta que lo que yo me esfuerzo es que todos aprendan a usarla de la misma manera, independientemente de tu forma de comunicarte. Entonces, sí, al final, en la formación, aunque haya diferentes niveles de liderazgo, se puede ayudar a que la gente mejore su nivel de liderazgo. Pero a la pregunta que hacíais, como decía Irene, para mí la primera clave o el primer error que comete la empresa es que lo primero que tiene que hacer antes de promocionar a una persona por criterios de antigüedad o por criterios de confianza o por criterios de que sea una persona técnicamente muy buena, que se utilice el criterio de liderazgo, que eso se puede medir también, pero bueno, ya eso daría para otra formación bueno, y se puede hacer. Entonces, espero que esa pregunta haya quedado respondida por ahí. Y el tema de la sinceridad es la queja permanente de los empresarios. Me dicen, Víctor, yo es que no tengo reuniones porque yo ya he hecho varias reuniones y cada vez que hago una reunión es una especie de discurso o monólogo donde siempre hablo yo y el resto no habla. Y por eso he dejado de hacerlas porque al final la gente no participa. Y esa es la frustración del empresario o del mando intermedio. Pero yo lo que digo, bueno, esa es la experiencia que has tenido, pero esa experiencia o ese resultado es consecuencia de cómo se ha gestionado esa reunión. Me explico. Entonces, si de forma natural ya sabemos que las personas, hay personas, es decir, yo en cualquier equipo siempre me encuentro la típica persona, siempre hay una o dos personas que tienen un nivel grande de timidez, de personas muy reservadas, de personas que tienen gran dificultad para hablar en público. Entonces, si tú convocas una reunión o de la noche a la mañana, y oye, venga, vamos a tener una reunión, vamos a hablar sobre esto, pues ese tipo de persona se siente incómoda, se siente insegura y no participa. De hecho, la mayoría de las personas no participa por miedo a lo que sea. Entonces, independientemente de la experiencia que hayas tenido, yo os puedo asegurar que si hacemos la preparación previa adecuada, la gente puede aprender a superar ese miedo y puede aprender a abrirse. El Ventorrillo del Chato es un caso donde ahí con 20 reuniones con 20 personas, reuniones donde hacemos la cocina con la sala, que siempre son departamentos, y reuniones entre departamentos que son normalmente, tradicionalmente muy conflictivos, porque departamento de producción con departamento de venta, que independientemente que sea la hostelería, iros a cualquier sector. En cualquier sector, departamento de producción, departamento de venta, departamento de decir, siempre cada departamento mira por lo suyo. Y normalmente cuando los ponemos todos juntos, pues cada uno mira, es decir, se deja llevar por el ego. Entonces, al final, cada uno trata de imponer su criterio y evidentemente la reunión puede salir
de aquella forma. Entonces, para que este tipo de reuniones tenga éxito, primero hay que formar a la gente para, en temas de comunicación y en temas de inteligencia emocional, para que aprenda a ganar esa seguridad y confianza. Y luego está que ese sistema de reuniones o que esas reuniones tengan unas normas, se preparen por anticipado. Por ejemplo, en el grupo Cobra, mañana tenemos una reunión, pero la agenda de la reunión se preparó la semana anterior, se comunicó a todo el mundo, ya la gente viene preparada al problema que vamos a tratar. Vamos a comer una pizza en la reunión incluso, es decir, se puede hacer ya maravillas para que la gente venga con ganas y sea un espacio de trabajo ameno y de relajación y de búsqueda de soluciones. Entonces, por lo menos mi experiencia, como os puedo decir, ha sido muy productiva. No sé si decirme por favor por el chat si he conseguido responder bien a esa pregunta o si tenéis alguna pregunta adicional más que os surja por ahí. Antes me pareció ver una manita levantada que Sí, ahora no veo. No sé si es que pues se ha solucionado la consulta o fue por error. vale. Si alguien más tiene Que eso de hablar, fijaros, algo. esto pasa aquí también, Irene. En cualquier formación, evento de esto, eso es una realidad que a mí me hace mucha gracia muchas veces. Los empresarios se quejan oye, es que mi gente no habla, ¿no? Y luego tú vas a un evento y te das cuenta que seguro que todo el mundo tiene dudas, pero no todo el mundo se siente como para levantar la mano y hacer una pregunta. No vaya a ser que si le hago una pregunta, la gente me critique o diga, vaya porquería de pregunta que acaba de hacer esta persona, este señor o lo que sea, ¿no? Todo, es decir, si esto es naturaleza humana, yo lo que quiero es humanizar, es normal, todo el mundo tiene frente a desconocidos. Por eso al principio, cuando yo implanto este sistema de reuniones, al principio, como la gente no está acostumbrada a tener esas reuniones, al principio es más violento, es más incómodo, pero conforme les vas dando las herramientas y vas construyendo esa confianza, el resultado posterior es brutal. Pero evidentemente eso hay que ir trabajándolo, hay que ir sembrando para ir cosechando. Ahí, Totalmente, sí. Bueno, pues no veo más preguntas. Miriam, si me estás haciendo referencia a algunas cuestiones, te contesto luego por mail porque son cuestiones sobre certificados y vale, vale, cuestiones vale, vale. aparte, vamos. Vale, vale, vale. ¿Vale? Y nada. Bueno, si nadie más se anima, Pues la si verdad nadie que más, Víctor ha sido una hora y media de totalmente interesante y amena. Me ha pues me alegro. encantado, he estado aquí escuchando atentamente y la verdad que bueno, que sí, que es que son problemas y temas que vemos en el día a día de las organizaciones, entre los grupos de trabajo y muchas veces pues la solución está más cerca de lo que parece, pero cuesta encontrarla, ¿eh? Totalmente. Yo aquí, con tu permiso, Irene, facilito mis datos de contacto, ¿vale? Para que cualquiera, yo sé, muchas veces al final, pues mira, pues más de una persona, oye, Víctor, a mí me gustaría hacerte una consulta en privado, que es donde me siento más cómodo, me gustaría comentarte mi caso personal. Pues mira, pues aquí os paso tanto mi página web como mi perfil de LinkedIn, mi correo electrónico, mi teléfono, me podéis hablar por WhatsApp, es decir, completa accesibilidad y cercanía y mi predisposición para que cualquiera que quiera tomarse un café virtual o que me acerque a tu empresa y que podamos tener una conversación tranquila, sin problema. Y aquí por último, os comparto esto del sillón del líder. Es una newsletter que llevo ya un par de años compartiendo, que a mucha gente le encanta porque es una newsletter. Es decir, yo simplemente envío un email los viernes por la tarde, donde en ese email trabajo tres. Es decir, no es el típico email de puesta al día, no, es un email educativo donde comparto casos reales, es decir, problemas reales y cómo esos problemas reales se han solucionado y comparto ahí la herramienta, los resultados, las conclusiones. De hecho, esta newsletter la creé para dar seguimiento a las formaciones. Cuando yo hago una formación a los mandos intermedios, luego todos se suscriben a la newsletter y en la newsletter es como van recibiendo una pildorita toda la semana donde siguen recibiendo educación, donde a raíz de ahí, con esos casos prácticos reales, me pueden preguntar y yo les contesto por privado. Es decir, que todo lo que estamos haciendo, Irene, se hace con el ánimo de querer contribuir. Esto es como nos ponemos aquí el escudo de la provincia de Cádiz o de Andalucía en general. Todo esto se hace porque queremos contribuir a mejorar
la competitividad de nuestro tejido empresarial, la competitividad de nuestras empresas. Y yo, sinceramente, mi propósito, que muy pocas veces lo comparto, yo estuve trabajando 4 años en Inglaterra y 4 años, y bueno, el resto de del tiempo aquí en España. En Inglaterra hay una cultura corporativa completamente diferente a España. Yo, hasta que no me fui, Irene, hasta que no me fui a Inglaterra, no descubrí lo que era tener un buen líder. Y, y desde que regresé a España y empecé a dedicarme profesionalmente a esto, mi propósito fue, bueno, pues yo quiero dedicarme a esto de formar a las empresas y a los empresarios para contribuir a que cada vez haya mejores empresas y mejores entornos de trabajo, para que el día de mañana mis hijos y tus hijos puedan tener lugares de trabajo donde se puedan sentir felices, donde se sientan valorados y donde puedan jubilarse si lo quieren y no hayan sufrido o padecido lo que he pasado yo y que te tengas que ir a otro sitio para decir, joder, aquí me tratan bien. No, en España también poquito a poco lo estamos haciendo mejor. También hay un cambio ahí, y eso me lo decía José Alfonso Martínez Cueto, en el IBEX 35 cada vez las grandes empresas tienen más propietarios, más fondos de inversión que son anglosajones y eso está contribuyendo a un cambio cultural que eso va a arrastrar a las medianas y a las pequeñas empresas. Por eso todo lo que estoy trasladando es cosas que están pasando ya en la gran empresa y que la mediana o la pequeña o se suma al cambio o al final corre el riesgo de quedarse de perder a la gente fuerte, de perder competitividad y que finalmente su negocio pues acabe teniendo que cerrar y de mala manera, ¿no? Entonces, bueno, pues Pues sí. espero de corazón que haya sido útil y aquí me tenéis y Irene, muchísimas Lo, gracias. lo ha sido sin duda y el objetivo que comentas que tiene, tan maravilloso y estupendo, es uno de los objetivos de la Confederación y será por eso que siempre contamos contigo para colaboraciones y siempre tan satisfactorio el resultado como en el caso del webinar de hoy. Nada, felicitaros, que paséis todos ya queda un día y nos vamos de puente, así que paséis todo un buen puente y Víctor, nos vemos pronto y muchas gracias una vez más. Pues Gracias a todos los gracias. asistentes por compartir con nosotros este rato. Gracias a vosotros y feliz cuenta a todo el mundo. Venga, feliz Hasta día. luego.